Muy bien, buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy en esta presentación del libro Paisajes de Judith Field. Los libros de Judith Field son los libros acaso los más importantes para la editorial porque ha sido la primera autora que hemos tenido en Barnacle y desde entonces como una cábala, como un amuleto para la buena aventura, todos los marzos, el primer libro que sale es uno de Judith Field. Así que Paisajes lo presentamos de manera virtual en marzo del presente año y ahora tenemos la modalidad que incorporó Judith de hace un par de años, es de hacer la presentación otoñal vía Zoom y presencial en la primavera de la ciudad autómata de Buenos Aires. Primero vamos entonces con los parroquiales, que son la parte de los agradecimientos al Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Gorini, al Departamento de Literatura y Sociedad, que es quien facilita este espacio que se llama Hablar de Literatura precisamente, y que nos permite hoy estar reunidos acá para hablar acerca de la poesía argentina contemporánea, como dije, acerca de este libro Paisajes de Judith, un libro muy singular en todo aspecto, ya desglosaremos algunas de esas situaciones. Nos va a acompañar también Eugenia Cabral, que ha tenido la gentileza de leer el libro y va a decir algunas palabras sobre él. Pero yo quisiera detenerme en un aspecto del libro de Judith, cuando lo recibí el año pasado, que ya habíamos hablado de él cuando presentamos Árboles en este mismo edificio. Hay algo que Judith no pierde y es su proximidad respecto de las situaciones del país. Más allá de vivir a muchos kilómetros de acá, su poesía sigue siendo vital y cercana, próxima respecto de las situaciones que nos acometen como ciudadanos. Amén de el ingenio con el que Judith presenta cada uno de sus libros, en particular en este, si ella quiere hará la observación y si no será el desocupado lector el que descubrirá una característica general en cuanto al libro, y es casi un empeño que se propuso Judith para escribir este libro, muy logrado por otra parte. Si me permiten ustedes, quisiera referirles 2 o 3 líneas de lo que me suscitó cuando leí el libro y después le voy a dar paso a Eugenia, que seguramente tendrá una lectura mucho más certera de la que pude yo borrajear en esto. Judith Field en Paisajes trabaja la forma breve y epifánica a partir de la escrupulosa observación del entorno. Las múltiples capas del sentido y el inevitable destrozo que propina el tiempo a la materia son detallados mediante palabras que van llenándose de filos por todos lados. Los poemas enseñan un criterio acumulativo y perceptivo, la intuición de quien escribe sobre algo que algún día tuvo amor y todo, y que continuará sucediendo ya para siempre, despojado del significado original, convertido en mero objeto valioso para suscitar la atención del lector. Ante la indeterminación de la propia realidad, la autora postula el asombro y la imaginación, últimas especies inocentes, acaso porque sin ellas no seríamos ante nuestra propia vida más que testigos casuales y lejanos. Voy a invitar entonces a Eugenia Cabral para que nos diga qué le ha suscitado la lectura de Paisajes de Judith Field. Adelante, Eugenia. Como dice Alberto, comenzamos con los parroquiales, que es agradecer a todos su presencia y la propia invitación de la editorial Mora Barnacle a presentar este libro que realmente para mí es muy valioso esto. Lo que sí quiero decir es que voy a dedicar mis palabras a las víctimas del genocidio en Gaza, porque creo que ningún escritor del mundo, ningún poeta del mundo puede mirar para otro lado en este momento. Bueno, los textos, el texto que he escrito se titula De matrioscas y retazos. Estos paisajes descritos por Judith Field en sus poemas me han llevado literalmente a demorarme en su lectura. Y demorar en los tiempos que corren
es una acción infrecuente. Digo demora en sentido de recorrida morosa, minuciosa, debido a que las imágenes pasan a la velocidad de fotogramas de película y es preciso revisitarlas para mirarlas bien. No es fácil ni gratuito seguirle el paso a esta caminante del mundo en ruinas que quedó tras el lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima, tema del epígrafe que encabeza su libro. Es que esa bomba no cayó solamente allá, en Japón, cayó sobre el mundo. Las imágenes de Filk me recuerdan a fotografías de detalle, además de que ella misma las nombra. Un inventario del detritus de la humanidad que está ausente o desistida, salvo por los restos que han quedado esparcidos. Los objetos que nombra son metonimias de las personas ausentes. Lo más parecido a personas que vemos es una bailarina pintada en un cuadro. No obstante, con estos objetos dispersos no podríamos volver a armar el rompecabezas, porque cada uno es como el componente de una matrioska o mamushka, como le llamamos aquí, que se ha roto, y la pieza faltante impide recomponerla. Cada poema de estos paisajes procede por enumeración de mayor a menor extensión, como las mamushkas. Un ejemplo: un cielo nublado, bajo el cielo pasto amarillento, en el medio un círculo de piedras, dentro del círculo tierra endurecida, sobre la tierra una excavadora, el brazo inmóvil, la pala vacía. La desintegración del mundo, de nuestro mundo, develado en los objetos industriales que fungen de metonimia o sinétoques, de partes por el todo ya absolutamente inoperantes. El lenguaje de Judith Filk es objetivo, bien así entre comillas, sin figuras retóricas, pero no es lacónico. No es ni un antiguo telegrama ni un mensaje de WhatsApp. Opera por síntesis y deja, al igual que la metáfora, el espacio de las connotaciones abierto hasta el límite al que a cada quien se le ocurra llevarlo. Estos paisajes conforman todos ellos, a su vez, una metáfora que muestra al mundo y a la humanidad en estado de destrucción y fragmentación. Una matrioska que no podrá volver a armarse. Eso puede despertarnos ternura, compasión, desesperación, rebeldía, lo que sea. Pero los paisajes todavía van a estar ahí, testimoniando en silencio, hasta, por lo menos, el día en que comprendamos que la mamushka puede ya volver a componerse. Voy a leer algunos poemas. Una playa, en la arena una toalla arrugada, una botella tendida, un cauce que viaja de la arena hasta el mar. Una sala de estar, en la sala una chimenea, en la chimenea brasas negras y doradas, en el piso de madera una manta de lana, la lana destejida. Un cuarto, alrededor del cuarto para
paredes verdosas, en el techo círculos de humedad, en el aparador un televisor mudo, la pantalla gris. Un comedor, en el comedor una mesa de madera rayada, sobre la mesa papeles afilados, cajas abiertas, juguetes rotos en desorden. Una ventana, en la ventana un marco de rieles, colgando de los rieles cortinas ajadas, entre las cortinas más allá una alfombra de pasto, gaviotas, un río azul. Gracias. Bueno. Sí. Esta es una, no lo dije al comienzo, esto es una casi doble presentación, porque amén de estar leyendo, como en el caso de recién de Judith, y presentándolo a Eugenia a paisajes, también hemos tomado esta modalidad de anticipar el libro venidero del año que viene, que se llama Breviario, que Judith ya entregó al editor con escrúpulo cronológico, porque le dimos una feria, porque tiene tiempo, no como otros autores que hacen renegar al editor. Y ya está en las máquinas, que eso es importante, sobre todo atendiendo a la estabilidad del país, no tenemos ningún inconveniente, entonces estamos corriendo con una fecha que el editor tiene en la mente, que es el 26, pero es como un antojo del editor que se le ocurrió que tiene que imprimirlo antes de esa fecha. Bueno, Breviario y Paisajes retoman, o al menos amplifican este criterio, Judith, de observación escrupulosa del entorno, pero también un trabajo, por lo menos en Breviario, que arranca y termina a partir de la descripción de dos pintores, dos obras de arte, en realidad un escultor y un pintor, que es como un gran paréntesis, y después hay otras cuestiones que es también las formas de comunicación, que un poco hay un poema que habla de videollamadas y esas cosas, que vos me decías, bueno, hoy casi todo, bueno, como casi todo el mundo, algunas cosas nos resultan lejanas. ¿Cómo fue compuesto el libro? ¿Es el breviario? ¿Esa reescritura que hay también respecto de un poema que era colectivo? ¿Cómo llegaste a él? ¿Cómo armaste el libro Breviario? Bueno, quería utilizar un estilo diferente, como escribo todos los años porque tengo tiempo, porque no trabajo. Entonces, antes había procesos que ahora no hay, porque tardaban en escribir un libro, tardaban en escribir otro, y había un proceso de cambio de poética. Ahora, un año escribo un libro por año. Entonces siento la necesidad de cambiar de poética. En este libro quería escribir poemas muy breves. Frases. Y están en prosa también. Sí. Prosa poética. Sí. Son oraciones, no comunicación. Tienen sujeto predicado. Porque en Paisajes no hay... Eso quería, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Me parece, lo de las mamuscas que dijo Eugenia me pareció maravilloso, pero vos buscaste no usar verbos, no hacer frases verbales. Sí. ¿Y por qué? Porque quería que estuvieran, realzar los objetos, que hubiera una ausencia de personas, porque pensaba en la guerra y la destrucción, y lo que queda son huellas, como dijo bien Eugenio. Y por eso
un poema es una enumeración de objetos y adjetivos. El resultado de eso es una cosa así, a ver, como era, así como los leíste uno detrás de otro, te da primero le da un ritmo impresionante, pero además como una profundidad, la mirada absolutamente certera. Es como un zoom, era lo que habíamos hablado, diferentes capas de sentido. Y es también, hay que decirlo, un riesgo muy grande. Dentro estos bueno, estas posibilidades de arriesgar, de ejercitar una idea para desarrollar un libro, porque todo el libro estaba organizado de esa manera, implica también un riesgo grande, digamos. Y eso es, digamos, un trabajo interesante también, que no se estila. Yo vuelvo a insistir que hay algunos autores que tenemos en la casa, que tenemos la suerte de tener en Barnacle, que tienen hacen cosas que no son las que se estilan. El de Judith no es un minimalismo a la fuerza, como leemos, te diría que en el 80% de los libros de poesía de Argentina contemporánea. Un minimalismo hijo de la propia carencia. El de Judith no, es buscado el efecto, sabe lo que descarta y lo que toma, y se vuelve por eso absolutamente filoso los poemas. Y en Breviario yo creo que se amplifica esa beta, Judith. Vos me decías algún detalle que ahora todo te quedaba como lejos y tenías que observarlo con detalle. Pero ¿cómo iba con ese tema en Breviarios? Que ya, bueno, el autor, los lectores todavía no lo tienen, pero ya lo van a tener la chance el año que viene. Entonces, es una continuidad, tomaste otra vez otra... Siempre, ahora estás tratando de innovar, porque yo pienso, por ejemplo, Judith, en Vida en la Tierra, que es el primer libro que publicamos en Barnacle, el núcleo temático sigue estando presente, que es el entorno y la preocupación del entorno y la incidencia de ciertos mecanismos del capital sobre la vida de las personas. Muy marcado en Vida en la Tierra, con otra forma de escritura, también hay que decirlo, pero que en el resto de los libros persiste, en Fotos persiste, en Año Nuevo persiste, muy marcadamente en que en Paisajes. Entonces, ¿qué nos va a deparar Breviario? Como dijiste, son poemas muy cortos y puntuales con una imagen, como instantáneas. Recorren la historia y recorren el planeta, podríamos decir. Es una reflexión sobre el arte, la política, la guerra, no sé qué más. Es un surtidito. Un surtidito. Me permití una cosa, sí, cómo no. con relación a lo que señalaba Alicia. Es cierto que la enumeración, precisamente porque no está hecha, como te decía, como telegrama, que es un poco lo que a mí me transmite este minimalismo, este objetivismo, a pesar de que es solo una enumeración, sin embargo, cada poema cuenta una historia, una pequeña historia. Sí, sí. Y eso, sin secuencias verbales, es muy difícil de lograr. Realmente me ha parecido, desde el punto de vista propiamente literario, tu libro una belleza. Muy gracias. No lo digo sinceramente como lectora, lo digo. Porque ese minimalismo del que hablas, parecería que porque no tienen nada que decir, entonces... Claro, o porque temen hablar, puede ser, o porque sí, temen no sé, nombrar. No sé, hay una chiquilina cuyo nombre se me escapa ahora, que me han leído algunos poemas de ella, y yo digo, dale. Para Sí, mí está muy poema. ligado con una época en la que, por las coordenadas culturales, sociales, puede ser. políticas, no todo el mundo se larga Puede a ser, hablar, puede ¿no? ser. Entonces, esa forma de escribir permite el no nombrar.
En cambio, lo que me llamó la atención en lo Ella de nombra. Judith, sí, es que nombra exactamente Lo que hace falta hace nombrar. falta nombrar, y construye una historia con los nombres. Construye una historia con los nombres, me pareció algo muy, muy logrado realmente. Bueno, como decía un filósofo astrohúngaro, era aquello que no se puede, lo que no tiene nombre no existe en un punto. Bueno, para no desmentir nada de todo esto, Judith, ¿por qué no nos lees a un anticipo de breviario? Progreso. Un pato recorre el mismo río, nada y nada en círculos. Mientras nada, las revoluciones industriales se suceden impetuosas. El tiempo duele. Madre e hija hablan por videollamada. Su madre aferra el libro, deletrea las palabras con cuidado, siguiéndolas con el dedo. Tropieza, se detiene, masculla cosas, calla, corta. La voz temblorosa sigue viva en sus oídos. Tecnología. Una voz da una orden por teléfono. Alguien maniobra un dron con la palanca de mando. Hay una hilera de divisos de ruidos. Desierto. Las arenas se presentan infranqueables. No se oye crujir de hojas, ni trinos, ni encender de motores. Sobre la arena hay restos de una ojiva nuclear. Elementos. El hierro es un manto bajo la tierra. En la superficie fluye la sangre de los ríos. Sangre, metal, tierra. Bósforo. Recorre callejuelas con casas bajas a los lados. Ve ropa colgada en los balcones. Pilas de chales coloridos. Tocos de diarios. Dobla la esquina y descubre el mar. Tercio y azul. Bueno, muy bonita esa imagen, el mar tercio y azul, y en el otro la amenaza de la ojiva nuclear. Dos momentos, dos retratos también, y de alguna manera también dos consideraciones para que podamos pensar. Este libro va a estar disponible en las librerías en marzo del año venidero. Vamos ahora, luego de esta presentación, a hacer las partes sociales, que sería de felicitar a Judith y abrazarla a Judith, y vuelvo a reiterar los parroquiales. Ahí está Susana Chera, la directora del Departamento de Literatura y Sociedad del Centro Cultural de la Cooperación, a quien agradecemos, y ya lo hice bueno, yo tengo que disculparme porque, bueno, las tareas maratónicas de todos los días hicieron que llegara un poco tarde para hacer la debida presentación de Judith, de la actividad, etcétera, como correspondía. Así que la hago ahora. Judith, ¿cómo decirte? Siempre es una alegría, un lujo, que estés acá, que participes de esta especie de cruzada poética en la que tiene mucho que ver ese señor que está sentado al lado tuyo, que es un incansable lector, un incansable editor y un verdadero editor, no un fabricante de libros.
que contra viento y marea y contra todo lo negativo que tenemos en este momento, nos alienta y sigue adelante. Y esto creo que es muy valioso. Bueno, y vos en tu presencia también está un testimonio de este proyecto y esta continuidad. A veces virtual, a veces presencial, según cómo se dé, pero bueno, y te quiero felicitar. Gracias, Susana. También hay una faceta de Judith que quiero destacar, aparte de ser autora, que es traductora, y nosotros tuvimos la suerte de que ella tradujera un libro de Mark Weiss, que era un amigo que lamentablemente no está con nosotros ya, pero que logramos publicar el año pasado, ya no recuerdo, sí, el año pasado, que es una traducción de un poeta norteamericano contemporáneo, digamos, y también un trabajo muy interesante ha sido de trabajar con la traducción de Mark Weiss. Agradezco al Centro Cultural de la Cooperación por el espacio, vuelvo a repetirlo, es un espacio federal, acá han venido editoriales de todo el país y poetas y escritores de todo el país, así que eso es un espacio interesante también y que se sostiene en el tiempo, así que hay que agradecer eso. Agradezco que nos hayan acompañado hoy. Ahora vamos a pasar a la parte social de las presentaciones. Somos Barnacle, confiamos en las palabras, en la oscuridad de la vida. Eso es todo.